5. El Templo del Espíritu suele quedar para el final en una primera partida, y tiene sentido. Cerrar la aventura en las tierras donde nació Ganondorf es casi poético, como si el juego te obligara a mirar de frente el origen del villano. Lo que hace especial a esta mazmorra es su estructura dividida entre pasado y presente. Tal como lo advierte Sheik, aquí no basta con ser el héroe adulto, también debes volver como Link niño para avanzar. Esa dualidad es brillante, porque aprovecha la mecánica central de Ocarina of Time, los viajes en el tiempo, y la convierte en el requisito para superar una mazmorra principal. La primera vez que entras, un bloque de piedra imposible de mover te frena. La solución no está en conseguir un objeto nuevo allí mismo, sino en retroceder en el tiempo y explorar el templo desde otra perspectiva. Es allí donde aparece Nabooru, que te encarga de recuperar el tesoro de la primera mitad, los guanteletes de plata. Esa dinámica obliga a rescatar herramientas que parecían olvidadas. La resortera, los palos Deku, incluso el boomerang, que aquí vuelve a tener protagonismo. El problema es que más adelante el templo se apoya en el escudo espejo y en reflejar rayos de luz entre espejos, pero esa mecánica se siente más como interruptores con pasos extra que como un giro creativo. La mazmorra es muy corta una vez pasada la parte del Link niño y no muestra nada nuevo. Lo que realmente eleva al Templo del Espíritu es la genialidad de dividirlo en dos tiempos, obligarte a usar ambas versiones del héroe y dar nueva vida a objetos que ya parecían cosa del pasado. Por eso, se gana con justicia este puesto. Por cierto, este video fue una sugerencia de Luffy Sensei en uno de los directos que hago los viernes. Y gracias a Rose también por sus superchats. 4. El Templo del Bosque. Muchos jugadores recuerdan la música de este templo como algo inquietante, incluso aterrador. A mí siempre me pareció más melancólica que siniestra, con un aire de calma extraña que contrasta con lo que ocurre dentro. Y es que el Templo del Bosque es el primero de los templos del juego, y desde el inicio marca la diferencia con dos mecánicas muy creativas. La primera son los pasillos retorcidos. Caminas por ellos y de pronto el espacio se dobla, como si la gravedad se hubiera quebrado. Esto te lleva a una sala imposible, un cofre pegado a la pared, escalones invertidos que parecen llevar a una ventana, todo con un aire surrealista que recuerda a un cuadro. Es un momento desconcertante, porque rompe la lógica espacial que hasta ese entonces había sido estable en el juego. La segunda gran mecánica es la búsqueda de las 4 hermanas Poe. El templo se convierte en un juego de escondidas. Debes encontrarlas y derrotarlas para activar el ascensor que te lleva a la parte más profunda. Al principio no puedes hacer nada contra ellas hasta que obtienes el arco. Ese objeto se convierte en la clave para destruir los cuadros donde se ocultan las 2 primeras hermanas. Un uso único en este juego y que además anticipa cómo será la batalla contra el jefe. Las 2 últimas hermanas requieren un paso más, activar los ojos que retuercen o enderezan los corredores, lo que abre nuevas salas y te permite conseguir la llave del jefe. Esa mecánica de manipular la estructura del templo, aunque sea poca, es lo que da identidad a la segunda mitad. Literalmente le da la vuelta a la mazmorra. Por eso, el Templo del Bosque es recordado con tanto cariño, no solo por su atmósfera melancólica, sino porque introduce mecánicas que hacen de la exploración algo mucho más disfrutable, con giros espaciales y un juego de escondidas que la convierte en una experiencia única dentro de Ocarina of Time. 3. Las entrañas de Yabu Yabu. Aquí el juego nos mete literalmente dentro de un ser vivo, no es broma. Se escucha cómo respira, cómo su interior se expande y se contrae. Los interruptores parecen terminales nerviosas, las puertas son membranas musculares y todo el entorno transmite la sensación de estar en un organismo real. Recorremos pasillos húmedos y texturas orgánicas que evocan estómagos y entrañas, aunque no sean órganos definidos. Y al final, cuando llegamos al jefe, tiene forma de corazón. Tengo que admitir que la primera vez que lo jugué de niño pensé que estábamos matando al Lord Yabu Yabu. El diccionario de la Rose no daba para entender la trama en ciertas partes. Los enemigos también encajan con esa ambientación biológica, burbujas eléctricas, tentáculos y zonas de plataformas que parecen cartílagos en movimiento. Lo que hacen aún más única esta mazmorra es la presencia de Ruto. Parece una misión de escolta, pero está diseñada de forma inteligente. En vez de que un NPC torpe te siga y estorbe, aquí Ruto se sienta y la cargas.
Eso elimina las molestias típicas de este tipo de misiones. Y además convierte a Ruto en parte activa del diseño. Sirve para activar interruptores y hasta para atacar enemigos cuando la lanzas. Este uso de un personaje secundario dentro de una mazmorra principal es de lo más creativo que ofrece Ocarina of Time. Más adelante, juegos como Wind Waker retomarían esta idea de acompañantes útiles en mazmorras. Además, el trasfondo de Ruto, con su enamoramiento hacia Link, cobra más sentido cuando recuerdas que pasaste toda una mazmorra con ella, compartiendo literalmente cada paso en el interior de Yabu Yabu. 2. El Templo de las Sombras. Si el Templo del Bosque era surrealista, el Templo de las Sombras es crudo y visceral. Es la mazmorra que nos recuerda que la paz de Hyrule se construyó sobre un pasado oscuro y sangriento. Lo que lo hace brillar creativamente no es solo su estética de terror con guillotinas, cuchillas giratorias y rastros de sangre, sino cómo utiliza la desconfianza del jugador como mecánica principal. La creatividad aquí reside en la mentira. En este lugar, lo que ves no existe, y lo que existe no lo puedes ver. El Templo de las Sombras te obliga a cuestionar constantemente el entorno a través de la lente de la verdad. No se limita a esconder cofres, oculta paredes enteras, suelos que desaparecen sobre abismos y enemigos invisibles que te acechan en cada pasillo aparentemente vacíos. Esta dinámica transforma la exploración en un ejercicio de paranoia constante, donde el objeto principal no es solo una herramienta, sino tu único vínculo con la realidad. Un momento cumbre de diseño es el viaje en el barco hacia el inframundo. Es una secuencia cinematográfica magistral que utiliza el entorno para contar una historia sin palabras. El cruce del río Estigia hacia el corazón del templo. Aquí, el uso de las botas flotantes añade una capa de tensión física, obligándote a calcular saltos en el aire mientras esquivas trampas que aparecen de la nada. Incluso su narrativa ambiental es superior. Mientras que otras mazmorras se sienten como templos o estructuras naturales, este se siente como una prisión de máxima seguridad o un centro de interrogatorios Sheikah que el reino intentó olvidar. El Templo de las Sombras es una de las obras maestras de la atmósfera y el diseño de niveles porque logra que el mayor obstáculo no sea un puzzle de bloques, sino tu propio sentido de la vista, convirtiendo la duda en su mecánica más poderosa. 1. El Templo del Agua. Llegamos al final, y para muchos este nombre evoca pesadillas de menús pausados y llaves perdidas. Sin embargo, si analizamos el diseño de niveles desde una perspectiva técnica y creativa, el Templo del Agua es la obra maestra absoluta en Ocarina of Time. Es el culmen de la visión tridimensional que Nintendo quería imprimir en este juego. Lo que hace que esta mazmorra sea la más creativa es su concepto de mazmorra orgánica. Mientras que otros templos se resuelven de forma lineal, habitación por habitación, el Templo del Agua es un rompecabezas global. No estás resolviendo un acertijo en una sala, estás manipulando la arquitectura completa del edificio. La mecánica de subir y bajar el nivel del agua transforma el espacio, abriendo rutas en el eje vertical y cerrando otras, obligándote a visualizar la mazmorra no como un mapa plano, sino como un cubo de Rubik gigante. Ese pilar central que recorre los 3 niveles no es solo un adorno, es el eje sobre el cual gira toda la lógica del diseño. Aquí, el entorno es el enemigo y la herramienta al mismo tiempo. Esa necesidad de tener una conciencia espacial absoluta, recordar qué puerta quedó a media altura o qué bloque se puede mover ahora que el nivel está bajo, es un nivel de complejidad que no se había visto antes en el género, y que muy pocos juegos han logrado replicar con tal precisión. Y por si el diseño estructural no fuera suficiente, el templo nos regala el momento más artístico y creativo de toda la entrega, el enfrentamiento contra Dark Link, en una sala que rompe todas las reglas visuales del juego, un horizonte infinito, un suelo que es un espejo perfecto y un solo árbol en el centro. El juego deja de ser una aventura de fantasía para convertirse en un duelo introspectivo. Aunque esto último no es tan original de este juego, ya que es de Zelda 2. Es creatividad pura, tanto en lo visual como en lo mecánico. El enfrentarte a un reflejo que imita tus movimientos y te obliga a pensar fuera de la caja para ganar. El Templo del Agua se lleva el primer puesto porque es el diseño más ambicioso, el que mejor aprovecha las 3 dimensiones y el que,
A pesar de su dificultad, demuestra que una mazmorra puede ser mucho más que una serie de pasillos con monstruos. Puede ser un mecanismo perfecto que desafía la mente del jugador en cada paso.